Muy bien, tenemos otro ejemplo ahora. Nos pide encontrar el volumen del sólido formado en la siguiente, en la gráfica. Bueno, aquí se me pasó la S. Ups, perdón. También acá. Disculpen ustedes. Seguimos. Entonces, nos pide encontrar el volumen del sólido en la gráfica y es igual a x al cubo del eje y la recta y igual a 3, girando en el eje y. Bueno, como ustedes pueden notar, muchachos, ahora nosotros vamos a trabajar de acuerdo al eje y. Ustedes deben tomar en cuenta que cuando estamos trabajando en y se supone que no tengo esto, y es igual a x al cubo. Tendría que ser al revés, tendría que ser x es igual a y al tanto. Entonces, ¿qué puedo yo hacer aquí? Bueno, para empezar, yo tendría que evaluar y luego graficar esta función. Y podría trabajar con ella. ¿Por qué? Porque les comento por qué. Ustedes sabrán, y esto pues lo vieron hace tiempo, en geometría analítica, ustedes deben entender que cuando yo tengo x al cuadrado, ya sea x al cuadrado, x a la cuarta, x a la sexta, siempre voy a formar una parábola. Pero si tengo x al cubo, x a la quinta, x a la séptima, x a la novena, o sea, son impares, ¿qué va a suceder? Bueno, para empezar, en una función par, o sea, cuando está al cuadrado, siempre voy a tener una parábola. Pero si yo tengo esto, mi función va a ir así. ¿Ya vieron? Va a ser una función impar. Llegan de cuenta que lo que tengo aquí es como si fuera la parábola, ¿sí? Que en vez de ir hacia arriba, la patita va hacia abajo, o sea, se abre la patita hacia abajo. O sea, es lo mismo, casi lo mismo, nada más que a partir de la mitad, en vez de irse arriba, se va para abajo, teniendo este tipo de función. Entonces, esto lo podría trabajar así y me quedaría así. De tal manera que ya voy a formar, porque me dice que pasa en la recta Y13. Esto quedaría más o menos así. Pero bueno, esa es una posibilidad. Acuérdense que la recta Y3 pasa por acá. 1, 2, 3. Recta Y está pasando aquí. ¿Ok? Y ya podría trabajar con lo que yo tengo aquí. ¿Sí? Ahora, para no confundir, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a tomar en cuenta que estoy trabajando con la letra, con respecto a Y. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a despejar esta X porque quiero que quede sola. Me interesa trabajar con esto. Entonces, si yo tengo Y es igual a X al cubo, este cubo que está aquí lo voy a pasar a este lado y va a pasar como raíz cúbica de Y es igual a X. Y ahora sí, ya puedo trabajar como debe de ser. Ahora, si yo grafico con evalúo y grafico con esta, obviamente que me va a salir lo mismo que yo tengo acá. Es lo mismo, nada más que diferencia, no voy a tener esta parte. No voy a tener esta parte. Entonces, solamente voy a trabajar con esto, ¿sí? Esto que tengo acá, esto que va a salir aquí. ¿Por qué? Porque es la raíz cúbica de Y. Y esto es igualito a lo que hicimos anteriormente. ¿Se acuerdan cuando sacamos la raíz de X? ¿Qué hacíamos? Esto se iba así, ¿sí? Y nosotros teníamos esto, ¿se acuerdan? Es lo mismo, nada más que hagan de cuenta que lo subimos de este lado, ¿ok? Ahí está. Es lo mismito. Muy bien, entonces, ya teniendo esto y entendiendo este concepto, lo que estamos trabajando, ahora sí, entendemos que nosotros tenemos, ¿sí? Me dice, la gráfica Y es igual a X al cubo del eje Y. O sea, voy a empezar a partir de este eje Y. Cuando me dice sí, del eje Y, me dice que yo voy a empezar desde el punto de origen, ¿sí? O sea, que voy a empezar desde cero, y luego me dice, y la recta Y igual a 3. O sea, que la recta, la función Y3 va a pasar aquí, ¿ok? Mucho ojo cuando decimos la función Y3 o la función X3. ¿Por qué? La función Y igual a 3 siempre es una línea que va a pasar aquí, que va a ir en paralelo al eje X.
Cuando yo digo función de y3, entonces una línea que va a, aparecer que va a pasar por el 3, que es paralela al eje X. Cuando yo digo X es igual a 3, entonces esa X va a pasar por acá, en el número 3, sobre el eje de la X, pero va a venir en paralelo ¿a quién? Va a venir en paralelo al eje Y. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando leemos este tipo de funciones. Simplemente es un ejemplo ilustrativo y un recordatorio nada más. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a trabajar. En este caso está girando en torno al eje Y. O sea que va a estar girando acá. ¿Ok? Ahí está. Entonces, vamos nosotros a tomar en cuenta esto. Vamos a sacar el volumen. ¿Sí? De este. Acuérdense que nosotros tenemos otra parábola igual. Se dan de cuenta que se hace esto también. ¿Ok? Y tenemos otro cachito acá. Tenemos un disco aquí. Y entonces ese disco va a estar girando, ¿sí? En torno al eje Y. O sea, es como si tuviéramos una licuadora, ¿no? Va girando así, ¿no? Entonces, es lo que nosotros tenemos aquí. Y por esa razón, yo prefiero trabajar así. ¿Ok? Aunque les diga X al cubo, mejor despejen ese cubo y así pueden trabajar mejor. Muy bien. Ahora sí, yo una vez entendiendo esto, muchachos, ahora sí procedemos a utilizar la fórmula. La fórmula es la misma, no cambia, solamente cambia aquí, que es en vez de A y B, tomamos en cuenta C y D, y obviamente trabajamos el radio por el ancho, que en este caso no va a ser el ancho de X, sino va a ser el ancho de Y. Obviamente, nosotros vamos a integrar con respecto a Y. ¿Ok? Esa es la fórmula que nosotros tenemos. Procedemos a sustituirla y tenemos que el volumen es igual a pi. ¿Sí? ¿Cuáles son los intervalos? Va desde el 0 al 3. ¿De quién? De y raíz cúbica de y al cuadrado. Obviamente con su respectiva de y. Eso es lo que nosotros tenemos aquí. ¿Cómo vamos a resolver esto? Bueno, vamos a borrar esto. Ya esto lo voy a borrar también, puesto que les explique en qué consiste eso. Y lo que voy a hacer es reescribir cómo quedaría sustituido la forma. Vamos, entonces, colocamos aquí que es igual a pi. Entonces dijimos que coloco raíz cúbica de y al cuadrado por diferencial de y. Entonces, aquí no puedo hacer mucho. ¿Por qué? Porque tengo esta raíz cúbica de y está al cuadrado. Entonces, no puedo hacer mucho, ¿sí? Aquí lo único que podría hacer es convertir en exponente esta y. ¿Y cómo lo voy a convertir? Para convertirlo en lo que yo hago, o lo que tendría que hacer es esto. Voy a tener pi, ¿sí? De 3 a 0. Entonces voy a tener y. Acuérdense que este 2 que está como exponente, que está trabajando con toda esta raíz y la variable, va a ser nuestro numerador. Y la radical siempre recuerden que va a ser el denominador. O sea que tendría y a la 2/3, obviamente diferencial de y. Ahora, nosotros integramos esto. ¿Cuál sería la integral de todo esto? Bueno, la integral de y a la 2/3, acuérdense que 2/3 le sumo 1, siempre utilizamos esa fórmula de sumarle 1 a esto. Entonces tenemos 2/3 más 1 sería 5/3. ¿Por qué? Acuérdense que un entero, aquí estoy trabajando con tercios. Entonces ese entero lo tengo que convertir a tercios y un entero hay 3/3. ¿Ok? Entonces 2/3 más 3/3, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 5/3. Entonces yo voy a tener, ¿sí? Obviamente pi. Voy a tener entonces y a la 5/3, ¿sí? Sobre 5/3. No nos olvidemos que también trabajamos aquí abajo igual, ¿ok? Ahí está. ¿Y qué hago? Como tengo una fracción abajo, acá tengo un entero con este y, tengo que convertir la fracción para poder hacer la división de fracciones, o la regla de la tortilla, la regla de la oreja, como quieran llamarle. Y entonces,
Aquí lo que yo hago es un truquito. Para no hacer todo eso, lo que yo hago es subir nada más este 3 que está como denominador, lo subo acá arriba nada más. Y entonces tengo pi, ¿sí? Donde multiplica aquí a 3, y a la 5 tercios. ¿Sobre cuánto? Sobre 5. Ahí está. Obviamente coloco mis límites. Ahí está. ¿Sí? Y posteriormente, para que no quede así como exponente, acuérdense que como lo encontré, lo debo de dejar. Entonces, tengo pi que multiplica a 3 raíz cúbica. ¿Por qué raíz cúbica? Acuérdense que el denominador me indica la radical con que estoy trabajando y el 5 es el numerador. O sea, representa o es el exponente, representa el exponente de la variable. Sería y. Sobre 5. ¿Ok? Y obviamente le ponemos el 2 acá arriba y hacer nada más que aquí no se los pongo porque ya no entra. Bueno, entonces, ¿qué hago? Lo que yo voy a hacer, pues, es simplemente sustituir esto. Vamos a sustituirlo. Voy a borrar esto. Y entonces tenemos que pi, ¿sí? Tenemos 3 que multiplica a la raíz cúbica de ¿quién? Vamos a sustituir y, que sería 3 a la quinta, ¿sí? Entre 5. Obviamente no voy a utilizar el 0, ya lo saben por qué, no hay más explicaciones. Entonces me voy acá, ya tengo listo esto. Vamos entonces a trabajar con esta raíz. Lo que nosotros podemos hacer porque estamos trabajando con fracciones es que debo de procurar dejar el resultado con fracción. Aunque también puedo dividirlo y puedo dejar con números decimales, no hay ningún problema. Pero aquí en este caso, ¿qué voy a hacer? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si puedo dejar este numerador entero. Vamos a ver si se puede. Si yo tengo 3 a la quinta, me va a dar 243. Y le saco raíz a 243, raíz cúbica, obviamente, nos va a quedar 6.24. Así que no me ayudaría mucho porque me queda un decimal. Y no puedo dejar un número decimal como numerador y no puedo dejar aquí un entero como denominador. No se puede, señores. Así que no hay más que buscar otra forma. Así que vamos a trabajarlo de la siguiente forma. Vamos a borrar esto. Vamos a utilizar una propiedad que ustedes vieron en primer semestre en álgebra. Si no se acuerdan, bueno, vamos a tratar de recordarlo un poquito. Cuando yo tenía, por ejemplo, vamos a suponer, tenía x a la quinta, por ejemplo. Vamos a poner x a la séptima. Entonces, para sacar esta raíz, ¿qué tenía que hacer? Bueno, yo lo que hacía era tratar de dividir o descomponer esta variable con este exponente. ¿Cómo lo voy a descomponer? Lo puedes componer de acuerdo a lo que yo tengo acá. Como estoy trabajando con una raíz cuadrada, obviamente la raíz cuadrada es de 2, entonces yo podría descomponer esto de 2 en 2. O sea, tendría raíz cuadrada de x al cuadrado por raíz cuadrada de x al cuadrado por raíz cuadrada de x al cuadrado por raíz cuadrada de x. ¿Por qué acá no le pongo x al cuadrado? Bueno, simplemente porque yo sé que sumando los exponentes me va a dar esta cantidad. Tengo 2, 4, 6 y 7. Por eso lo dejé así. Ahora, ¿qué hago aquí? Lo que yo hago es eliminar la raíz cuadrada con el exponente cuadrado, me queda x nada más, por eliminar al cuadrado la radical, me queda x y hago lo mismo acá. Y aquí, pues, no lo borro porque no tiene caso. Esto no está al cuadrado, está a la 1. ¿Ok? Entonces, multiplico x por x por x. Obviamente, todo esto está a la 1. Entonces, esto me daría x, pero sumo el 1, 1, 2 y 3. O sea, que me daría x al cubo, que multiplica a la raíz cuadrada de x. Eso es lo que me quedaría. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Descompongo esto para poder factorizar, por decirlo así, o acomodarme de mejor manera esta radical. ¿Ok? Lo mismo voy a hacer acá. Vamos a hacer lo mismo. ¿Ok?
aquí yo tengo, ojo que, bueno, ahorita les explico. Aquí tengo raíz cúbica de 3 a la quinta. Entonces, ¿qué hago? Descompongo lo que tengo adentro y entonces, como aquí estoy trabajando el cubo, entonces tengo que descomponerlo de 3 en 3. Me queda raíz cúbica de ¿quién? Obviamente, de 3 al cubo, ¿sí? Que multiplica a la raíz cúbica de 3 al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque tengo 3 más 2, me va a dar 5. Entonces no puedo para más. ¿Qué hago aquí? Elimino el cubo el exponente con la radical. Este no se puede porque no son iguales. Así que me quedaría 3 que multiplica a la raíz cúbica de 3 al cuadrado. Ahora, este 3 que está aquí, mucho ojo porque este 3 que yo tengo, este es muy aparte, no pertenece a este, sí van a multiplicarlo, pero no pertenece a lo que yo tengo. ¿Ok? Entonces tendría esto. Vamos a poner flechita y pongo pi. Abro corchete, tengo este 3, el primerito, por el 3 que saqué de ahorita, por la raíz cúbica de 3 al cuadrado. Obviamente sobre 5. Multiplico 3 por 3, me va a dar 9. Elevo al cuadrado este 3, me quedaría raíz cúbica de 9, obviamente, y aquí pues sería 5. Obviamente me quedaría por el pi unidades al cubo. Esa sería mi solución, el volumen, ¿sí? Esa sería mi solución, no hay más. ¿Por qué? Porque si le saco, no puedo sacarle raíz exacta, raíz cúbica exacta a 9. Tendría que ser otra cantidad para que le pueda sacar lo exacto, pero aquí no se puede. Ahora, si ustedes quieren trabajar con número decimal, podríamos hacerlo. De hecho, desde un principio pudimos haberlo hecho, pero bueno, yo quise mostrarles esto primero para que entiendan y al final pues les muestro la parte más sencilla, ¿no? Entonces, yo tengo. Vamos a sacarle raíz cúbica a 9 y lo multiplico por 9. Me va a dar un total de 18.72. Ahora, lo que me dio aquí lo voy a dividir entre 5 y me queda 3.74. Pero ojo, no olvidemos que tenemos este pi, así que hay que multiplicarlo por 3.1416. Y me va a dar a 11.76. Así que ese es otro resultado, sería 11.76 unidades al cubo. Así que ahí está mi resultado, muchachos. Facilísimo de hacer. Ok, vamos a trabajar entonces con otro ejemplo. Vamos a trabajar en encontrar el volumen del sólido formado en la gráfica y igual a x al cubo, limitada por y igual a 8 y x igual a 0, girando con respecto al eje y. De nueva cuenta, ustedes van a notar que estamos trabajando con la misma función. Recordemos que estamos trabajando con el eje y. Y si nosotros estamos trabajando de acuerdo al eje y o con respecto al eje y, nosotros debemos trabajar entonces aquí con y. ¿Qué voy a hacer con este cubo o este exponente 3? Ya en el ejemplo anterior les mostraba que lo despejaba y me quedaba entonces x es igual a raíz cúbica de y. Si no lo saben, ahí en el ejemplo anterior van a ver por qué quedaba como y cúbica. ¿Ok? Ya sabemos cómo va a quedar esto, solamente tomamos en cuenta que como estoy trabajando con y cúbica, se va a quedar así, se va a formar esto, y como esto pasa por la recta y8, o sea, esto va a pasar por acá, este va a ser y igual a 8, ¿sí? Va a pasar esto. ¿Qué me dice? X es igual a 0. Esto va a estar aquí, ¿ok? Esto es X0. Entonces, como es X0, entiendo que siempre voy a agarrar mi punto de origen desde aquí, desde 0, ¿sí? Entonces, mi intervalo va a estar desde 0 hasta 8, ¿ok? Bueno, entonces empezamos. Vamos a sustituir la fórmula directamente. Tenemos que el volumen es igual a pi por la integral de 8, 0, ¿de quién? De raíz cúbica de y elevado al cuadrado con respecto a y.
Entonces, aquí lo que hacemos lo mismo, no tenemos mucha solución aquí, no podemos hacer mucho aquí, entonces, ¿qué hago? Voy a tener entonces 0 y esta y la voy a tener como 2 tercios de y. Recuerden, este 2 que está acá, este que está como exponente, va a quedar como numerador y la radical va a quedar como denominador. Muy bien. Una vez que tenemos todo esto, vamos en adelante, vamos a resolver esto. ¿Ok? Vamos a integrar esto. Nada más que vamos a borrarlo para poderlo escribir de nueva cuenta. Entonces dijimos que tenemos volumen es igual a pi, multiplica a la integral de, bueno, aquí no tuvimos el corchetito, aquí no tuvimos y a la 2 tercios, así que procedemos a integrar, ¿y cuánto nos va a quedar? La integral va a ser, la integral, ¿cuánto va a ser? La integral hace unos momentos también la hicimos y nos quedaba de la siguiente forma. Nos quedaba 3 que multiplica a y a la 5 tercios sobre 5. Pongo 8 y aquí pongo 0. Obviamente esto lo convertimos a raíz, que pues debía haber puesto ya desde un principio como raíz, pero bueno, quise mostrarles cómo quedaba. Tenemos y multiplica a 3 raíz cúbica de y a la quinta sobre 5. 8 y aquí 0. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, sustituimos. Recuerden que aquí estamos trabajando con 0, así que por lo tanto no tiene caso que sigamos trabajando con 0. Ya eso se lo he explicado en otras ocasiones. Muy bien, entonces tenemos y que multiplica, ¿sí? ¿A quién? A 3, ¿sí? Raíz cúbica de quién? De 8 a la quinta sobre 5. Tenemos aquí 8 y aquí tenemos 0. Aquí lo que nosotros podemos hacer es igual, trabajar como lo hicimos anteriormente en el ejercicio pasado. Aquí tenemos 5 veces, podemos utilizar la propiedad que les di de los radicales. Entonces, ¿cómo me podría quedar aquí? Bueno, me podría quedar, ya siendo directos, me podría quedar 3, no nos olvidemos el pi, 3 que multiplica a quién, multiplica a 8 por la raíz. Voy a borrar un poquito acá arriba, para que se pueda entender. Voy a borrar esto de una vez, para no confundir. Ya lo hicimos. ¿Ok? Entonces dijimos que nos queda 8, ¿sí? Por la raíz de quién. La raíz cúbica de quién. 8 al cuadrado va a ser 64. ¿Entre cuánto? Entre 5. Bueno, si se les hace difícil entender por qué salió esto así, bueno, remontémonos. Se había dicho en el ejemplo anterior que cuando nosotros realizamos esto, ¿sí? Teníamos raíz cúbica de 8 a la quinta. Y nosotros lo descomponíamos, teníamos 8 al cubo que multiplica a la raíz cúbica de 8 al cuadrado. De tal manera que 3 y 2 me dé 5, obviamente con la misma base. ¿Sí? ¿Y qué hacemos aquí? Eliminamos la radical con el cubo y este lo dejamos acá porque recuerden que este no es igual a este. Entonces tenemos que dejarlo así. Ahora sí, me queda 8 aquí por la raíz cúbica de 8 al cuadrado. Y obviamente 8 al cuadrado, ¿cuánto me da? Me va a dar 64. Y aquí está. ¿Ok? Ahora, con la novedad de que nosotros si le sacamos la raíz cúbica a 64, sí tiene resultado. Tiene un resultado exacto. En este caso sería 4. Entonces, vamos a borrar esto y en vez de poner, vamos a quitar todo esto. ¿Y cuánto me va a quedar? Me va a quedar 4. ¿Ok? Ahí está. Multiplico todo esto. 3 por 8 me va a dar 24. Y 24 por 4 me va a dar 96.
sobre 5. Así que mi resultado sería 96 sobre 5 pi unidades al cubo. Obviamente no nos olvidemos de colocar volumen, ¿sí? Volumen es igual a 96 sobre 5 pi unidades al cubo. ¿Ok? Ahí está. Vamos a poner nuestra V aquí para indicar el resultado. Ahora, si nosotros queremos que nos dé números decimal, lo podemos hacer. Podemos multiplicar, primeramente dividir 96 entre 5, me daría 19.2. Lo multiplico por 3.1416, que vale pi, me daría 60.31 unidades al cubo. Así que podríamos hacerlo así.